Amén. Vamos a buscar entonces Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 25. Espero que todos hayan encontrado Santiago y lo vamos a leer entonces. Dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Toma asiento, hermano. Toma asiento y por sobre todo tome atención, que es lo más importante, ¿cierto? El título del sermón del día de hoy es Hacedores de la Palabra. Recordamos en esta exposición, ¿cierto?, el libro de Santiago. La semana pasada estuvimos viendo los pasajes anteriores y estuvimos hablando particularmente de la benevolencia de Dios, ¿cierto? Habíamos llegado a una conclusión de que Dios es siempre bueno. Espero que lo recuerde, ¿cierto? Pero ahora, después de haber recibido, y como hemos dicho innumerables veces ya, que Santiago pasa de exhortaciones y temas de aquí para allá, que ya llevamos solamente el capítulo 1 como 6 sermones, y hemos visto una serie de cosas que hablan de diferentes cosas, ¿cierto? Ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a la última parte de este capítulo 1 de Santiago, y vamos a hablar entonces de cómo nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con la palabra de Dios? Ahora bien, este texto en particular tiene una extensión que vamos a poder masticarla un poquito más adelante, pero que tiene que ver con cómo nos relacionamos con toda la palabra de Dios. Quizá algunos dicen, bueno, aquí está escribiendo Santiago y bueno, cuando escribe Santiago, muy probablemente algunos libros del Nuevo Testamento no estaban escritos, ¿cierto? Y se refería más al Antiguo Testamento, etc. Pero nosotros entendemos que esta revelación de Dios para su iglesia está totalmente relacionada. Por tanto, vamos a entender, hermanos, que aquí estamos hablando de cómo nos relacionamos con la palabra desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ya? Pero como el texto es largo, vamos a ir directamente, ¿cierto?, a él. Versículo 19 dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿cierto? Antes de Santiago irse a la exhortación final, porque claramente aquí hay una exhortación que es evidente cuando nosotros la vemos, incluso cuando la leemos. Yo creo que ya algunos cuando leímos la primera parte ya saben cómo va a hablar. Pero antes de irse al tema de fondo, va a hablar de algo también importante. Él va a hablar, ¿cierto?, entonces, de la forma de escuchar, de hablar y de airarnos. En otras palabras, de relacionarnos. Generalmente, si usted ve en el libro de Santiago, en el capítulo 1, muchas veces se ha dicho amados hermanos. Es como cuando da pie a una exhortación nueva, básicamente. Pero aquí, en este caso en particular, va a tomar, ¿cierto?, dos exhortaciones importantes con esta introducción de amados hermanos. ¿Cómo somos nosotros para oír? ¿Cómo somos nosotros para hablar? ¿Y cómo somos nosotros para airarnos? Quizás, hermanos, Santiago está haciendo esta exhortación porque probablemente, y esto es una probabilidad, no es algo que esté, digamos, no algo dogmático, es una probabilidad, es muy probable que en el tiempo en el que Santiago escribe esta carta, las reacciones efusivas, ¿cierto?, medio explosivas de muchos hermanos, no eran las esperables de un hijo de Dios.
no solamente pasaba o podría haber pasado en Israel, sino que también pasa aquí. Pasa en la iglesia de hoy día. Y quizás, ¿por qué no?, en esta misma iglesia. Pasa que muchas personas, hermanos, tienen reacciones que no son acordes a un hijo de Dios. Santiago está llamando a los lectores a ser prontos para oír. En otras palabras, le está diciendo, escuchen, ¿cierto? Sean prontos para oír significa escuchen. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros tenemos conversaciones y a veces se nos dicen cosas que no son muy agradables, ¿cierto? O que no nos gustan. Santiago dice, escuchen. A pesar de que no les guste, escuchen. Pero no solamente se queda ahí, sino que calla. Tardo para hablar significa calla. Escucha, habla menos, ¿cierto? Y por tanto, también vas a controlar tu ira, o controla tu ira adicionalmente. Miren, generalmente entonces cuando nosotros vemos ciertas personas, y aquí estamos hablando de ciertas personas, no vamos a hablar de todas, en el idioma o en la jerga chilense se llama mecha corta, ¿no? Explosivos. Personas que tú le dices algo y explota rápido y se defiende inmediatamente. Oiga, hermano, yo creo que usted está mal, pero ¿cómo? Inmediatamente a responder. Para estos, Santiago le está diciendo, escuchen, guarden silencio y no se airen. Sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. El problema, hermanos, y aquí más allá de que Santiago vaya a hacer podríamos decir, una protección de la persona, o esté corrigiendo conducta, que hay estas cosas que nosotros podemos ver. Generalmente nosotros vamos a ver a estas personas que hablan inmediatamente, reaccionan, y nosotros vamos a decir, pucha, hermano, no es muy sabio, ¿cierto? Esta persona que es explosiva no es muy sabia. El mismo libro de Proverbios dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. En la mucha palabra, hermanos, abunda el pecado. De repente nosotros hablamos mucho, hermano. Y quizás ni siquiera estamos hablando de cuando nos dicen algo. En general. Las palabras muchas veces nos juegan muy malas pasadas, hermano. Decimos cosas que no deberíamos haber dicho. Decimos cosas de las cuales nos arrepentimos. De repente no es tan bueno decir tantas palabras. Sobre todo, y aquí quizás se van a enojar conmigo, pero las mujeres hablan mucho más que el hombre. Hicieron un conteo cierto de palabras, creo que voy a decir el número, no me lo sé exacto, pero sé que si los hombres hablan 10.000 palabras en un día, las mujeres hablan como 25.000. Eso es una realidad. Las mujeres hablan mucho más. Ciertamente hay excepciones, pero generalmente la persona que habla mucho es alguien que se relaciona inmediatamente con una persona poco sabia. Calle, hermano. Calle cuando lo reten, calle cuando esté hablando, no hable cosas vanas. No saca nada con hablar mucho. En la mucha palabra abunda el pecado. ¿Ya? Protejámonos de eso. Bueno, Santiago entonces está diciendo y está relacionando esto básicamente también con la ira. Una persona generalmente entonces que es explosiva, ¿cierto? Al responder, le estamos haciendo una exhortación y al tiro sale a defenderse. Generalmente también una persona que es muy dada a la ira. Esto es la generalidad. Esta es la generalidad. También es muy dada a la ira, a irarse, a enojarse, ¿cierto? Con el que está al lado. Y básicamente aquí lo que está haciendo Santiago es una exhortación diciendo, no solamente calle cuando estén reprendiéndolo en una conversación, no solamente oiga, por favor, escuche lo que le tengan que decir, y oiga callado, a ver que muchas veces quizás no van a tener incluso razón, pero sea sabio por lo menos para defenderse, ¿cierto? No eche la pachorra ni el grito, no el que grita más es el que tiene razón. Derechamente hay una premisa, ¿cierto?, que dice que cuando dos personas están compartiendo un debate o una conversación y tienen argumentos,
El que empieza a gritar es generalmente el que se quedó sin argumento. Por tanto, hermanos, cuando usted converse, siempre converse. ¿Por qué? Porque si empieza a levantar la voz, lo que básicamente está mostrando es su ausencia de argumentos. Converse, aprenda a conversar. Pero una persona irada, hermanos, entonces, también tratando de corregir esto, Santiago, una persona irada cae muchas veces en dañar a las personas. Hay personas que son muy rápidas de responder, de hablar, y a través de esa ira y esa boca, ¿cierto?, ya suelta, daña a las personas que están alrededor. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. No solamente nosotros haber herido, sino que a nosotros nos han herido en una discusión X. Todos hemos tenido discusiones. Y generalmente la gente airada, cuando está enojada, no tiene control de sí mismo y empieza a hablar cosas que muchas veces ni siquiera piensa. Y que después llega y dice, no, sabéis que no era así, o no sé, me descontrolé. Santiago está tratando de decirle, hermanos, decirnos a nosotros, a los lectores y particularmente a los hijos de Dios, no caigamos en esto. Pongámonos un ejemplo. Nosotros somos profesantes de la fe. Todos somos cristianos. O todos decimos ser cristianos, por lo menos. O la gran mayoría. Y toda la gente nos mira. Toda la gente está diciendo, yo soy cristiano. Inmediatamente. Usted cuando dice cristiano, inmediatamente se transforma en un sensor, desde toda la gente que nos rodea, en un sensor que ya está pendiente de todos nuestros movimientos. Es como si dijéramos somos enemigos. Soy ladrón. Y todo, mira lo que está haciendo. Cuando uno dice cristiano, automáticamente todo nuestro entorno empieza a medirnos con una vara diferente. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Y si eres cristiano no puedes comportarte como el mundo. El mundo puede tener arranques de ira. El mundo puede tener, no sé, actitudes, ¿cierto?, que son despreciables. El mundo puede hacer lo que quiera, pero si tú eres cristiano, tú ni siquiera puedes levantar la voz. Y es una realidad, hermano. Por tanto, cuando Santiago está haciendo esta exhortación, muy probablemente también tenía en mente esto, de corregir o de preocuparse del testimonio de los hijos de Dios. Nosotros, hermanos, en nuestro entorno, nuestros papás, generalmente nosotros que somos hijos de Dios con nuestros padres, los que todavía tenemos padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, pensamos, hermanos, que estamos en el núcleo familiar y que básicamente nos comportamos igual que cuando nos comportamos cuando chicos, pero no es así. Porque ahora usted es cristiano. Y cuando es cristiano tiene otra responsabilidad. Usted ahora no puede decir garabato, y espero que aquí ninguno diga garabato. Por las caras veo que parece que algunos sí sale garabato. Esperemos que no vuelva a suceder. Pero un cristiano no puede decir garabato, un cristiano no puede levantar la voz, un cristiano no puede enojarse, un cristiano no puede gritarle a alguien, un cristiano no puede hacer eso. Y más allá de que no pueda hacerlo porque esté básicamente impedido, no lo puede hacer, porque inmediatamente usted va a ser calificado de un falso cristiano. El testimonio, hermanos, lamentable, y esto es algo con lo que cargamos al ser cristiano, es algo que tenemos que defender y cuidar. Porque nosotros a eso mismo les vamos a ir a predicar después. Y se va a la instancia donde le decir, hermano, ¿sabe qué? O amigo, o primo, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que Cristo me dio paz. Pero ¿cómo me decís que dio paz si el otro día te estáis gritando al otro primo? ¿Cómo hacemos eso? No puede ser. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a controlarnos. Aparte de esto, hermanos, el control de la ira, guardar nuestras sensaciones, el autocontrol es un fruto del Espíritu Santo. Dominio propio. El dominio propio es un fruto, ¿cierto? Es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Un cristiano debe ir avanzando en el dominio propio. A pesar de que no nos gusten las cosas que nos están diciendo, a pesar de que muchas veces nos estén diciendo cosas totalmente injustas, mansedumbre. Mansedumbre. Escuche. Pronto para oír, escuche. Tardo para hablar, silencio. Y tardo para irarse, no se aire. Guardemos nuestras palabras. El mismo libro de Proverbios, que es un libro maravilloso de sabiduría, nos dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Muéstrese como una persona entendida. Ahorre sus palabras. Amén. Bueno, siguiendo con esta exhortación, Santiago dice algo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Ya hemos dicho que Santiago dice que el hombre debería ser pronto para oír, escuchar, ¿cierto? Oír. Tardo para hablar, tardo para reaccionar, a esto se refiere, tardo para defenderse, tardo para gritar, tardo para esto. Y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, y como lo dice Santiago, la ira humana no genera o no nos ayuda a producir, ¿cierto? Frutos conforme a lo que Dios quiere. Cuando nosotros nos airamos, salen cosas malas de nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros nos enojamos, salen cosas malas de nosotros. Como explicándole a los niños, cuando las personas se enojan, los corazones se ponen negros y empiezan a salir cosas malas. Y eso es para todos nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos enojamos, la rabia que hay en nosotros, ¿cierto?, nos lleva a tratar de desquitarnos. Algunos psicólogos dicen que es bueno decir garabatos para, ¿cierto?, para alivianarse. Según estudios, incluso cuando tú te pegas en un dedo, el decir garabatos te alivia el dolor en un 15%. Hermanos, nosotros no. Nosotros, a pesar de que nos peguemos en un martillazo en un dedo y nos dé mucha rabia, tienen que decir amén, o no sé, aleluya, pero no un garabato, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes? Están, oye, voy a ayudar a mi mamá en conversa, voy allá, ¿cierto? Y de repente estoy ayudándole a hacer una cerca, me pego un martillazo y me mando un epitafio de aquello. No. Y después yo le voy a decir, no, es que el Señor, ¿cierto?, quiere, no sé, cambia tu vida y un montón de cosas. No, tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Aparte, lo que dice Santiago es que la ira no obra la justicia de Dios. ¿A qué se refiere la justicia de Dios? Aquí Santiago está utilizando la justicia de Dios, no en su término, digamos, del atributo de Dios de la justicia, sino que está hablando de la voluntad de Dios, o de alguna manera andar en la ley de Dios, en el camino de Dios. Cuando nosotros nos airamos, tendemos a desviarnos de los mandamientos de Dios. Esa es una cosa, pero que está de plano, hermanos. Cuando nosotros nos enojamos, la ira humana produce conductas desagradables a Dios. Eso está de plano, ¿cierto? Los portazos, ¿cierto? Cuando nos enojamos con nuestras parejas y nos enojamos y salimos de la casa, el portazo. ¿Alguien podría decir que ese portazo, ¿cierto?, es algo que a Dios le agrada? No. Y ni siquiera cuando vamos saliendo y le pegamos la pata a la perra, tampoco eso es, no es en base a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y cuando alguien te saluda y tú salís de la casa y no le contestas el saludo, tampoco es, ¿cierto? Yo no sé qué le ha pasado a eso, a mí no, ¿cierto? Pero Santiago entonces llama a decirnos y nos dice que la justicia de Dios la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nos airamos, tendemos a pecar, básicamente. Por tanto, hermanos, controlemos la ira. Controlemos como oímos, controlamos nuestro hablar y controlemos la forma de airarse. Ahora bien, generalmente, como hemos dicho, el Espíritu Santo a nosotros nos da dominio propio. Y las personas que podrían tener, entre comillas, permiso para responder rápido, para no escuchar, sino que al tiro explotar o ser chispita y airarse, podríamos decir que los que tienen licencia para hacer eso son los del mundo. El viejo hombre nuestro, ¿no? Podríamos llamarlo, si hacemos una especie de figura de la Biblia. Nuestro viejo hombre, el que tendría, digamos, el que anda en la carne, es el que sí tiene, entre comillas, permiso o justificación. Pero si andamos en el Espíritu, no. Por eso, ¿por qué le estoy diciendo eso? Para poder abordar el versículo siguiente, donde Santiago dice, por lo cual, hermanos, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué está diciendo Santiago? Todas estas cosas que quizás podríamos decir describió anteriormente, una persona explosiva, una persona que es buena para hablar, para gritar, ¿cierto? Y que se aira, tiene que ver con nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza humana, nuestra carne, nuestra malicia. Él habla ahí de inmundicia y abundancia de malicia. Esas cosas son malas, están mal. No son parte de otro estándar, que es andar en el Espíritu.
gritar, airarse, no dejar hablar y un montón de cosas están aquí, en el sector de la carne, ¿cierto? Pero por otro lado, está acá, el sector del espíritu. Eso es inmundicia y abundancia de malicia. Pero acá, andar en mansedumbre, andar en el espíritu, es andar en la palabra. Esta es una especie de, podríamos decir, contraposición que está hablando Santiago. Y él está diciendo entonces a los oyentes, dejen esto, dejen de andar en griterías, dejen de andar en enojos, déjense de andar en intolerancias varias, ¿cierto? Déjense de andar a la defensiva o déjense de andar, ¿cierto?, explotando, dejen la inmundicia, dejen todo eso y por el contrario vayan a este otro lugar donde existe la mansedumbre, donde estábamos andando en el espíritu y donde todo eso lo hacemos cuando nosotros recibimos la palabra, que ahí dice la palabra implantada, la palabra de Dios. Tenemos dos formas de andar, hermanos. Lo malo es que un montón de creyentes y andan por este lado, por hermano, y caminan por este lado. Y desde aquí dicen Cristo te ama. Pero no es lo que deberíamos hacer. Nosotros deberíamos andar acá, en este lado, dejando de lado todo lo que es inmundicia. Quizás Santiago tiene en mente, ustedes saben que Santiago generalmente está hablando en virtud o se apoya mucho en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y hay un pasaje donde, en el libro de Zacarías, donde Josué es descrito, ¿cierto?, que un ángel lo manda y le dice, sácate esas vestiduras inmundas. Quizás podemos relacionarlo con lo que se hacía en el sacerdocio, etc. Sácate estas vestiduras inmundas, que son despojarnos de nuestra maldad, de nuestra inmundicia. Y por el contrario, ponte vestiduras para ir a una gala, vestirte bien. Quizás figurativamente un hijo de Dios podría andar muy inmundo, aunque no debería ser, pero podría andar muy inmundo, pero por otro lado debería andar vestido de gala. Son contraposiciones. Está claro que yo creo que todos deberíamos andar por acá, ¿cierto? En el espíritu, andando en la palabra y mostrando frutos de mansedumbre. Deberíamos, por tanto, en vez de ser malos para oír, ser personas que sí oigan y que puedan escuchar. En vez de ser personas prepotentes, exaltadas o explosivas, ser personas mansas, humildes, ¿cierto?, sabias. En vez de ser personas airadas, ser personas también que puedan tener dominio propio, ¿cierto? Eso yo creo que está súper claro. Ahora, lo más importante quizás de este versículo es que el apóstol Santiago está diciendo que la forma de andar acá es recibiendo la palabra que ha sido dada a nosotros, que él dice que puede salvar vuestras almas. No lo dice, y aquí hay que aclarar esto, no lo dice porque si nosotros obedecemos la palabra somos salvados, no. Lo dice de que cuando un hijo de Dios recibe la palabra de Dios, es salvado por la palabra de Dios, ¿cierto? Y por tanto va a caminar en ese camino. Pero lo importante, hermanos, acá es que la influencia de la palabra de Dios es la que produce la conducta mansa, ¿cierto?, y espiritual de un hijo de Dios. Amén. Es en ese contexto cuando llega este pasaje que es tremendamente conocido. Fíjense que este pasaje de hacedores de la maldad, hacedores de la palabra, es un pasaje conocido. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago va a reforzar su enseñanza, hermanos, y quizás parafraseando este versículo, o todo lo que hemos leído, podríamos decirlo así. Si Santiago estaría aquí, podríamos decir: yo ya les he dicho a ustedes que la única forma de caminar en Cristo es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Eso lo ha dicho el apóstol Santiago. Pero por favor, aquí está haciendo un reforzamiento. Pero hágalo de verdad.
Nosotros venimos a la iglesia, ¿cierto? Y escuchamos la palabra de Dios, pero no andamos en la palabra de Dios. Escuche la palabra, pero andemos en la palabra de Dios. Hagámoslo de verdad. No basta con escuchar la palabra de Dios. No basta con escuchar, sino que hay que ponerla en práctica. Si usted escucha la palabra de Dios y no la obedece, se está engañando a usted mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, no, yo voy a la iglesia, pero voy a la iglesia? Y va a la iglesia. Y claramente puede escuchar la palabra de Dios, pero de ahí para la casa no existe. Eso es engañarse a sí mismo. O otros que dicen, no, es que yo escucho la palabra, pero la escucho en la casa, en la radio. Yo escucho la palabra en la radio, pero no pertenece a una iglesia, no se congrega. No. ¿Qué se está haciendo? Se está engañando a sí mismo. Está diciendo, yo la verdad que yo soy salvo porque yo escucho la Radio Armonía. Pero hermanos, nadie se salva por escuchar la Radio Armonía. Nadie. Ni tampoco se salva porque escucha o porque ve en YouTube un sermón. No es así la salvación. No basta con ser oidores de la palabra. E incluso podríamos decir, hermanos, y ya lo vemos como muchos que cuando salimos a predicar nos encontramos con estos testimonios. No, es que yo leo la Biblia. Ya, la lee. No basta con leer la Biblia. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es obedecer la Biblia. Muchos leen la Biblia, hermanos. Y a pesar de que y aparte de que no entienden nada, no ponen en práctica nada de lo que dice la Biblia. ¿Qué sacan con leer la Biblia si es que no hay frutos? Se están engañando a ellos mismos. No basta con leer la Biblia. Santiago está diciendo aquí, hermanos, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Eso es una herramienta, hermanos. El oír y no hacer es una herramienta de engaño, pero absoluta. Lamentablemente, incluso en las iglesias, muchos vienen, cumplen con la congregación semanal, ¿cierto? Y escuchan la palabra, pues que en muchas iglesias se predica la palabra, sí. Pero en sus vidas están en constante rebeldía contra Dios. Y eso es lo mismo que ser un oidor, pero no un hacedor. Y hay personas que escuchan la Biblia, leen la Biblia, profesantes de la fe, que estudian la Biblia, pero que no la obedecen. Y eso es ser un oidor, pero no un hacedor. No estamos diciendo con esto, hermanos, que no debe leer ni estudiar, ¿cierto? Ni escudriñar la Escritura. Sí, todo, hágalo perfectamente. Pero hay que obedecer. No basta con ser un oidor. Debemos, hermanos, estudiar, escudriñar, escuchar la palabra de Dios. Y debemos, por sobre todo, obedecerla, hermanos. Jesús, ustedes saben que Jesús, este pasaje es conocido, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La palabra de Dios simula un alimento, ¿cierto? Es un alimento, la palabra de Dios es un alimento. Qué absurdo es tener un alimento y no comérselo. ¿Quién cocina de las damas, de las dueñas de casa? ¿Cierto? ¿Quién prepara una comida, cierto, rica, que alimente y se las pone a sus hijos y ahí está la comida? Pero mírenla nomás. Nadie, ¿cierto? ¿Para qué la preparan? Para que se la coman y a través de comer se las alimentan. ¿O alguien se alimenta de verla? Nadie, ¿cierto? No existe. La única forma, hermanos, de alimentarse de la palabra es comiéndosela. Y si usted no la come, que esta es una figura para decir obedézcala, no sirve de nada. La palabra de Dios, hermanos, es un alimento, pero ese debe ser ingerido. De nada le sirve ir a usted a un buffet de comida y pasearse y ver todos los ricos platos, y usted está desnutrido, y no comer de nada. Es absurdo. Pero eso es lo que se hace en la iglesia.
Personas raquíticas espiritualmente vienen, se pasean por donde está toda la palabra, todo el buffet de la palabra de Dios, que es el tremendo alimento espiritual que necesitan, pero lo que hacen es no comer. ¿Es absurdo? ¿No es absurdo? Es absurdo, pero eso es lo que hace mucha gente. Va a la iglesia, se acerca a una Biblia, ve todos los alimentos, pero no se los come. Aquí Santiago está diciendo, no solamente basta con tener el alimento, sino comérselo. Hay que comerlo. Y la única forma entonces esto, lo que está explicando Santiago es, no solamente vale oír la palabra, sino que hay que ponerla en práctica. ¿Está claro entonces? Entonces, hermanos, que tenemos que guardar, obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. La felicidad, o podríamos decir la bendición, y aquí también Santiago lo va a decir, viene cuando la palabra se obedece, no solamente por oírla. Amén. La bendición, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿cierto? Estamos hablando de temas espirituales. Pero Santiago va a seguir diciendo lo siguiente, versículo 23. Porque si alguno de ustedes o de nosotros es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, esta es semejante al hombre que consideras en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es un pasaje bastante quizás difícil de interpretar y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Si usted queda con duda, me pregunta después. Vamos a pensar, hermanos, que la palabra de Dios es un espejo en el cual podemos vernos. La palabra de Dios es un espejo en el cual podemos vernos. Y estamos así, derechamente, la ley de Dios es un espejo, ¿no? Nosotros podemos considerarnos de cualquier manera, no consideramos buenos, malos, no sé cómo se considere cada uno de ustedes, sí la palabra de Dios. Pero cuando usted se enfrenta a la palabra de Dios, se mira a un verdadero espejo. Por excelencia nosotros lo hemos visto en los 10 mandamientos. Todas las personas se creen buenas, ¿cierto? Pero usted le dice, bueno, están buenos y en los 10 mandamientos dice, bueno, no mentirás. Y le dijiste, sí, soy mentiroso. Entonces usted es malo, ¿cierto? La palabra de Dios de alguna manera nos muestra cómo somos. De hecho, es tanto así que uno de los tantos objetivos, podríamos decir, de la Escritura es mostrar al hombre cómo es. Muestra a Dios cómo es y muestra al hombre cómo es. Y todos somos malos. Cuando nos miramos a la Escritura, entonces nos damos cuenta de que somos malos. Pero aquí estamos hablando de una analogía de un espejo. Aquí Santiago está diciendo que el que oye la palabra pero no la obedece es como alguien que se mira a un espejo. Y cuando se mira en su espejo, claramente se ve como es. Cuando nosotros nos vemos en la Escritura, ¿cierto? Vemos nuestra conducta y nos damos cuenta que estamos mal. ¿Cierto? La Escritura, hermanos, en su gran mayoría es normativa. Nos dice qué hacer. Aquí Santiago nos ha dicho algo, ¿cierto? Que es normar nuestra conducta, ¿cierto? Sean prontos para oír, escuchen, tardos para hablar, ¿cierto? Cállense y tardos para irarse. Santiago nunca hubiera escrito algo si toda la humanidad, ¿cierto? Nunca fuera todo lo contrario de lo que él dice. Si toda la humanidad fuera totalmente, ¿cierto?, mansa y nunca discutiera y nada de todas esas cosas, Santiago no hubiera tenido la necesidad de escribir esto. Pero lo escribe ¿por qué? Porque sucede todo lo contrario. Porque digamos, inherentemente, por naturaleza, el hombre es bueno para discutir, se defiende, es orgulloso, se aira, por eso lo hace, ¿cierto? Por eso toda la Biblia, hermano, la gran mayoría de la Biblia es normar nuestra conducta, porque generalmente nosotros obramos mal. Yo creo que hay consenso en eso. Y como todos obramos mal, cada uno de nosotros que nos acercamos a la Escritura, somos golpeados constantemente. ¿Cierto? Y miramos, estoy mal. Y así. Y cuando nos acercamos a toda la Biblia, nos damos cuenta de que estamos mal. Todos. ¿Cierto? Y es una realidad. Bueno, Santiago dice, el que se mira al espejo de la Escritura y se ve mal, se mira, y es como que se mira, pero cuando pasa por un espejo rápido. ¿Cierto? Cuando nosotros vamos en el mall, o los que les gusta ir al mall, yo no voy al mall,
Y pasa por un espejo, ¿cierto? Mira, y se mira al espejo y fue. Si tú te preguntas, ¿y cómo me veía? No te acordáis mucho, ¿cierto? Es diferente mirarse al espejo un ratito, así, de pasada, mientras camináis, o pararte de frente al espejo y empezar a mirarte. Y empezar a mirar y observarte. Eso es lo que, esto es un símil de lo que está haciendo Santiago. Una cosa es pasar de carrerita. ¿Y por qué? Porque ya cuando vais, pasaste unos 30 metros, ni te acordáis cómo estabais. Esa es la analogía de la Escritura. Las personas se miran a la Biblia y aquí, por ejemplo, estamos aquí en la iglesia, escuchan el sermón y sí, estoy mal. Pero terminando el culto, empezamos a hacer otras cosas y se le olvidó lo que pasó en el culto. Y ese sentimiento de que, yo estaba mal, se le olvidó. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo Santiago. Y finalmente, como dice Santiago, se olvida de cómo era el reflejo. Y se olvidó y fue. El enfrentarse a la Escritura no fue más que un destello que me hizo, sí, estaba mal, pero se me olvidó. Y por tanto, no van a haber cambios. Y por tanto, va a seguir su camino. Y por tanto, nunca va a haber un fruto. ¿Por qué? Porque no está continuamente mirándose, ¿cierto?, al espejo de la Escritura. Eso es lo que está diciendo Santiago. El que solamente es oidor, pasa por un espejo y se olvida cómo era. Por tanto, hermanos, si nosotros quisiéramos, pensemos en esto, en la misma analogía del espejo, si nosotros realmente quisiéramos saber cómo estamos y ver cada detalle de nuestra vida y de nuestro corazón y todo, y de cómo nos vemos en un espejo, si es que efectivamente tengo una arruga o cualquier cosa, ¿bastará con pasar por 6 espejos, ¿cierto?, a la velocidad de la luz? ¿No? ¿Cómo vamos a poder encontrar cada detalle de nuestra vestimenta, pero al pie de la y recordarlo? Parándonos frente a un espejo todo el día y mirándonos fijamente y observando. Ahí está la diferencia. Santiago dice, por un lado, que el que pasa por el espejo y básicamente ni se ve, se va a olvidar de cómo era y por tanto no va a haber ningún cambio. Si yo tenía la corbata doblada, ¿cierto? Así, para el otro lado, y paso por el espejo, muy probablemente no me voy a dar ni cuenta y después voy a estar todo el día con la corbata doblada. Pero si yo estoy 3 horas parado al espejo y tengo la corbata doblada y me miro en todo el día, me voy a dar cuenta obviamente que tengo la corbata chueca y me la voy a arreglar. Eso es lo mismo que sucede con la palabra de Dios. El que solamente es oidor de la palabra y sigue, hermanos, es alguien entonces que se empieza a considerar a sí mismo y se va, se olvida cómo era. ¿Por qué? Porque él dice que se considera a sí mismo. Considera sus razonamientos, sus pensamientos, su forma de vivir y sentir, su forma de querer. En otras palabras, si seguimos con la analogía del espejo, este hombre que pasa y se mira así, puede verse una mancha, hermano, puede verse una mancha, pero dice, estoy ni ahí, no me importa. Y sigue su camino y se olvida porque él prefiere vivir como él quiere vivir. Lo mismo sucede con las personas que son oidores de la palabra. Están en la iglesia, vienen, oyen. Sí, interesante lo que hablaron. Mira, sí, efectivamente yo estoy mal en eso. Pero yo llega, termina el culto, ¿cierto? Vamos y después yo digo, no, pero yo me quedo así. Me gusta más como soy. Me gusta más sentir lo que yo pienso. Voy a seguir con mis proyectos, voy a seguir con mi... Y la palabra fue. Hermanos, esas son las características de un inconverso. Y suena muy, muy triste, muy fuerte, pero eso es una conducta de un inconverso, de alguien que está condenado, de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Y lamentablemente, y terriblemente, es la condición también de muchos cristianos con una condición espiritual paupérrima. Generalmente el Hijo de Dios va a estar atento a la palabra de Dios y va a querer ser formado por la palabra de Dios porque dentro de él mora el Espíritu Santo que lo va moldeando, lo va amonestando. Porque aquí nosotros hemos olvidado, ¿cierto? Porque, bueno, Santiago no lo ha dicho, pero hay un invitado, ¿cierto?, especial, que es protagonista, pero que no está detallado aquí. Y es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que a nosotros nos obliga a mirarnos frente al espejo. Es como que cuando vamos pasando por el mall, ¿cierto? Y te miráis y decís, no, voy a volver. Eso lo hace el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo te dice, vuelve. Y te dice, mira aquí, mira allá, mira acá. El Espíritu Santo es el que a nosotros, hermanos, nos va moldeando. Por tanto, decimos con claridad, aquel que efectivamente pasa toda su vida pasando y volando por los espejos, es un inconverso. Y el Espíritu Santo no está ahí. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque esa persona se muere y va a estar condenada. Nosotros estamos aquí porque creemos en la salvación, porque creemos que hay un cielo, porque creemos que Dios es real. El otro día hablaba con mi hija respecto de un devocional de algo de Juan el Bautista. De por qué Juan el Bautista había vivido de una manera terrible, de por qué Juan el Bautista había estado dispuesto a morir. ¿Por qué Juan el Bautista vivió así? ¿Por qué Juan el Bautista se negó? ¿Por qué Juan el Bautista cumplió lo que Dios efectivamente le mandó a hacer? Es porque Juan el Bautista creía, por hermano. Es porque Juan el Bautista sabía tener la certeza de que había un cielo, de que Cristo era el Mesías. Es porque Juan el Bautista realmente tenía sus pies puestos en la vida eterna. Porque Juan el Bautista tenía unos ojos espirituales y veía las cosas de manera espiritual. Y las cosas que vivía aquí no importan. Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad mucho más consumista y mucho más hedonista y mucho más egoísta que la de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque vamos pasando por todos lados y en todos lados hay carteles de cómprate un auto nuevo, cómprate una bicicleta nueva, una moto nueva, un yate, una casa, todos los días. Marcas. En esos tiempos de Juan el Bautista no existían marcas. Pero hoy día las marcas, hermanos, la gente anda detrás de las marcas. Vivimos en un mundo asqueroso, hermano, y eso tenemos que darnos cuenta. Y tenemos que abstraernos de eso. Porque eso nos distrae. Quizás la analogía del mall es muy buena para esto. Porque nosotros vamos por el mall, ¿cierto? Y en vez de mirarnos al espejo, preferimos ir a la tienda de Nike. Eso es lo que sucede. Y eso es muerte. Hoy día veíamos, hermano, el mismo Proverbios. El hombre piensa que su camino es camino de vida, pero no sabe que va a terminar en muerte. Eso es lo que sucede, ¿cierto? Y Santiago, para concluir con esto, dice, por un lado, los que escuchan la palabra y no la hacen son esos que se miran, pasan por el mall y no se miran y nunca van a cambiar nada, ¿cierto? No se dan ni cuenta. Pero, por el otro lado, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no siendo el que pasó por el mall o por el espejo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El contraste, hermanos, es claro entre el que solamente oye y el que oye y obedece, o el que oye y hace. Santiago describe a este último, al que oye y hace, como el hacedor, ¿cierto? Habíamos dicho entonces que el que oye, pero no hace, es el que pasa por el espejo, ¿cierto? Y no se ve, no puede ver sus detalles y se olvida. Se considera a sí mismo y se va. Ese es uno. Pero por el otro lado, hay otro, el hacedor. Y ahí Santiago dice, el que mira atentamente en la perfecta ley. Aquí la perfecta ley no se refiere básicamente a la ley de Moisés, sino que a toda la Escritura. Y dice, hay una diferencia entre el que pasa por el espejo y el que mira continuamente la Escritura para verse en un espejo. Hay una diferencia. El hacedor, hermanos, es el que mira en la ley y se queda ahí. Ve el espejo y se queda ahí y empieza a ver todos sus detalles y empieza a ver todas sus manchas, todas sus arrugas y empieza a hacer cosas para arreglarlas. El que tiene la corbata por allá y se la ordena, ¿cierto? Ese es el hacedor, el que está atento constantemente a la palabra de Dios y la obedece. Ese es diferente. Y aquí Santiago dice, ¿cierto?, que el que persevera en ella, a eso se refiere, el que persevera en la Escritura, el que está mirándose atentamente en la Escritura. Pero aquí hay algo que es precioso y que está, digamos, que se le olvida a mucha gente al acercarse a este pasaje. Y es que él dice que esta ley, hermanos, es la ley de la libertad. Y esto es sumamente importante y le pido que tome mucha atención con esto. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de la ley de Dios, y hablamos de la Escritura en general, nos vamos a dar cuenta de que las personas en general, y ojo con esto, tanto mundanos como profesantes de la fe, tienen una percepción incorrecta de la ley de Dios. Incluso cristianos, como hemos dicho, piensan que la ley de Dios o la palabra de Dios es una carga. La gente piensa que la Escritura es una forma de dominio de Dios. Es de alguna manera una forma de manipularnos o de una especie de imposición dictatorial de Dios para hacernos la vida imposible. Ay, no puedo adulterar. Me siento cohibido. Yo prefiero adulterar, porque así soy libre. O no puedo robar, pero si yo quiero tener todas las cosas del mundo. O no puedo mentir. Oh, qué lata. La gente ve la ley de Dios como si fuera una carga, hermanos. Como si fuera una especie de castigo de Dios. Recibe el castigo de Dios, la Escritura. Los jóvenes. Ay, me tengo que buscar una pareja cristiana que ama a Dios. Yo prefiero que sea lindo, que sea más top, ¿cierto? Que sea el más popular. El hombre, ¿cierto? También, joven. Ah, una mujer cristiana piadosa. No, yo prefiero que sea linda. ¿Por qué? Porque ven que Dios de alguna manera lo está castigando y está condenando una vida de estar casado con una fea. Porque eso es lo que el mundo, hermanos, le ha enseñado. Eso es lo que ven del mundo respecto de la palabra de Dios. Pero no, por hermano, ahí está el problema. La ley de Dios, hermanos, es la ley de la libertad. Yo siempre les cuento una vez hace unos cuantos años, muchos de los que están, algunos de los que están acá, nosotros éramos líderes de jóvenes con mi esposa en una iglesia X, y los jóvenes nos regalaron un día de spa. ¿Se acuerdan? ¿Cómo que sí? Y nos fuimos a dar un masaje. Y era allá arriba, Apoquindo, casi escuela militar. Y a mí, algo que me llamó mucho la atención, y siempre se lo comento a mucha gente, es que esto era como el tercer, cuarto piso. Entonces nosotros subimos y empezamos a ver toda la oficina. Y fíjense que empezaba a leer los membretes, eran puros psiquiatras, hermano. Lleno de psiquiatras. Una cuestión que me impactó. Y decía, ¿por qué tantos psiquiatras? Era un edificio. Había un spa y habían como 60 psiquiatras. 60 psiquiatras en un edificio. Y decía, ya que hay harto edificio, hermano. ¿Por qué tantos psiquiatras? Hoy día, la enfermedad de moda, ¿cuáles son? Las mentales. Pero el mundo te dice, la ley de Dios es una carga, pero sigue tu objetivo, sigue tus sueños, sigue tus deseos, sigue tus anhelos, sigue tus metas, ¿cierto? Cumple todo lo que tú quieres hacer. Y la gente dice, sí, voy para allá. Te meten en cierto montón de religiones, ¿cierto? Esotéricas que se centran en el hombre, ¿cierto? Y todos andan con pensamiento positivo y andan declarando que van a tener día y un montón de cosas, pero están todos con depresión, por hermano. Y viven sumergidos en ese sistema. Yo me pregunto, cuando veo a toda esa gente que, claro, va y en vez de estar en la iglesia, está acostado un día viendo un partido de fútbol con una cerveza en la mano, un día domingo, y después llega el día lunes. ¿Qué hiciste? No fui a la iglesia. Oh, qué fome. No, yo estuve acostado, descansé bien. Pero después, ¿quién está con depresión? ¿Quién está en la noche así con esta profunda, cierto, sensación de nada? Crisis existenciales y después con cita en el psicólogo. Me pregunto yo, ¿quién es el verdadero esclavo? ¿Ese esclavo el que vive en la perfecta ley de Dios o es esclavo el que vive para sí mismo? Cuando uno ve la ley de la forma correcta, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que vivir en los preceptos de Dios es vivir en libertad. Cristo nos hace libres, hermanos. No solamente, y aquí estamos hablando, pensemos así, de lo escritural. Ni siquiera estamos hablando de la libertad espiritual, de la condenación que Cristo hace en la cruz por nosotros. Ni siquiera estamos llegando a eso, que por lo demás es exponencialmente mucho más grande. Estamos hablando de lo escritural, de lo normativo.
Vivir, hermanos, en la ley perfecta de Dios es vivir en libertad, en pleno gozo. Caminar en la perfecta... Fíjense que el Salmo 119, usted lo puede ver en su casa, es el salmo más largo de la Biblia. Y es un salmo exclusivo de pura exaltación de la palabra de Dios. Yo ando en tu ley y ando gozoso. Gracias por tus mandamientos porque puedo andar bien. Y es una maravilla, es deleitarse en la Escritura. Porque la Escritura, hermanos, no es una carga de Dios, sino que es un verdadero regalo de Dios. Andar en la Escritura, hermanos, nos va a llenar de gozo. Aquí Santiago dice que el que no es oidor olvidadizo, sino que oye la Escritura y anda en ella, siendo un hacedor de la Escritura, de la palabra, será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. El que anda en la ley de Dios será bienaventurado, gozoso, andará feliz. Si usted tiene problemas de depresión, problemas existenciales, es básicamente porque usted es un carnal y un desobediente. Porque si tuviera la perfecta ley de Dios, tendría las bendiciones espirituales que vienen con ella. Paz, gozo, llenura, su cara llena de risa, ¿cierto? Estaría feliz, hermano. Esa es la verdad de las cosas. La gente ve, ¿cierto?, la ley de Dios como una cerca que me contiene y me apresa. Pero recordemos que la ley de Dios es una contención que nos libra de caernos en un precipicio. Esa es la ley de Dios. ¿Qué sería de nosotros si nosotros nos guiáramos qué es del hombre cuando se guía por su propia ley, por la ley de su corazón? Termina perdido, hermano. Termina alcohólico, termina drogadicto, termina infiel, termina consumista, tremenda, bueno, ya todos somos orgullosos, pero termina más orgulloso, termina solo, termina mal. Nosotros somos libres en la ley de Dios, hermanos. Por tanto, el llamado de Santiago es: miremos esta preciosa ley, la palabra, oigámosla, busquémosla, escudriñémosla, leamos, escuchemos. Pero no nos quedemos ahí. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Acerquémonos a la palabra de Dios, no como oidores, porque no basta. Es necesario ser hacedores de la palabra de verdad. Pero no lo seamos por miedo. Y aquí está el punto. No seamos hacedores de la palabra por miedo. Dios no te... Hermano, mucha gente piensa que yo voy a desobedecer la palabra y Dios me va a castigar. No es así. Se va a castigar usted solo. Usted solo se castiga. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, el único que sufre es usted, no soy yo. A mí me da pena que usted sufra, pero ¿qué le voy a hacer? Se porfiaba usted. Esa es la verdad de las cosas. Yo voy a llamar, ¿cómo está? Pero porfiaba usted, y el que sufre es usted. Yo estoy feliz, gozoso en mi vida, ¿cierto? Puedo tener mis luchas, pero estoy feliz. Pero el que está ahí, que estoy mal, es usted. ¿Y lo hace por qué? Porque usted es un oidor, pero no un hacedor. Sea hacedor de la palabra, por su beneficio, porque la ley es un regalo de Dios. Mire la Escritura como un precioso regalo de nuestro Dios y obedézcala. Amén. Ya, vamos a orar. Amado Rey del cielo, esta mañana, Señor, queremos darle gracias. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por mostrarnos a través de su Santa Escritura lo precioso, Señor, de su palabra. Gracias por ayudarnos, porque sin duda, ¿qué sería de nosotros sin su palabra, Señor? Ayúdenos a caminar en su perfecta ley. Ayúdenos, Señor, a morir a nosotros mismos. Ayúdenos a mirar atentamente, Señor, esta perfecta ley. Ayúdenos a disfrutarla. Ayúdenos, protéjanos, Señor, de nosotros mismos. Le pedimos que nos guíe, que nos ayude a través de su Santo Espíritu, para que realmente podamos caminar en esta preciosa palabra. Oramos, Señor, para que este día siga siendo de bendición. Oramos, Señor, para que usted bendiga, Señor, nuestra vida espiritualmente. Oramos, Señor,
En el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, hemos terminado.